¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola, queridos oyentes de Bésame y amantes de la vida saludable. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, soy especialista en oncología y hoy, como todos los viernes a las 11 a.m., estoy feliz porque llegó la hora más saludable de la semana, así que súbanle el volumen a su salud. Hoy vamos a tratar un tema muy actual que va a tocar a muchas familias alrededor de todo el mundo y es la adicción a los celulares, a las pantallas y a la tecnología por parte de niños y adolescentes. En una era digital donde todos estamos usando la tecnología constantemente, esto es un reto muy importante. Y para tratarlo tenemos una invitada muy especial, ella es una psiquiatra con especialización en adicciones. El día de hoy nos acompaña la doctora Catherine Salazar. Ella es médica psiquiatra especializada en adicciones, quien se formó como médico general en la Universidad de Manizales. Posteriormente obtuvo su especialización en psiquiatría en la Universidad Salvador en Argentina y recibió además formación complementaria en adicciones en UNTREF, además de un máster en drogodependencias por la Universidad del CES en Medellín. Actualmente está realizando un doctorado en salud mental. La doctora tiene 10 años de experiencia ayudando a personas y a familias a transitar en este complejo mundo de las adicciones. Y hoy la tenemos aquí en Bésame Radio. Ha venido desde Pereira a acompañarnos y a compartirnos sus conocimientos y sus reflexiones acerca de este importante tema. Bienvenida, doctora Catherine, a Bésame y gracias por pegarte ese viaje por la línea. Entiendo que tuviste un trancón antes de llegar, pero para nosotros es muy importante que tú estés aquí hoy en Bésame. Muy buenos días, doctora Diana. Reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación a tu programa. Qué bueno este espacio de relevancia para la salud mental y sobre todo poder tocar un tema tan álgido como es las adicciones, en este caso las adicciones no tóxicas o digitales. No, estoy muy honrada de poder estar aquí contigo y bueno, valió la pena el trancón, la espera del trancón. Bueno, ya la oyeron, es un honor tenerla aquí, de verdad agradecemos muchísimo el tiempo que nos está dedicando, así que por favor siéntense, presten atención, prepárense un café para que aprovechemos este espacio al máximo. Y es muy importante que nos escriban a través de las líneas de WhatsApp o de las redes sociales a través del número 310-619-0556 para que participen en esta conversación tan actual y tan fundamental para nuestra sociedad. Bueno, cuando hablamos de adicciones, la mayoría de nosotros pensamos que estamos hablando de sustancias psicoactivas, de alcohol, cigarrillo, drogas, pero realmente el concepto de adicciones a la tecnología de las pantallas es un concepto relativamente nuevo que incluso está en debate clínico actualmente. Doctora Catherine, las sociedades médicas, el gremio médico, ¿ya considera el diagnóstico de adicciones a la tecnología formalmente o simplemente estamos todavía en debate? Sí, doctora, ya el término de ludopatía o tecnofilia ya está definido por la Organización Mundial de la Salud y pues por todas las organizaciones médicas. Es una alteración de la conducta que no necesariamente tiene que tener el uso de una sustancia psicoactiva o una droga, pero que esta conducta tiende a ser compulsiva, dañina y genera impacto funcional. Estamos hablando entonces de la ludopatía, que no es un término pues nuevo, es un término que ya se viene escuchando hace muchos años atrás. Tenemos también la adicción a las pantallas, como son los celulares, a la pornografía, a las compras y a las apuestas en línea, que es la última tendencia. Bueno, y en un mundo que, como bien tú lo dices, todos tenemos que estar conectados para el trabajo, para comunicarnos, en fin, ¿cómo podemos distinguir entre el uso excesivo y una verdadera adicción? Doc, el uso excesivo es cuando uno ya dedica una mayor parte del tiempo o del necesario a una actividad o a una conducta,
pero no necesariamente genera ya un impacto funcional. Si yo le digo a mi hijo, ya es hora de hacer la tarea, puede que se moleste, pero termina siendo la actividad que le estoy indicando. Pero no hay una gran interferencia a nivel personal, ¿sí? Ni social, ni hay una disminución en sus rendimientos académicos ni laborales. Cuando hablamos ya, ¿sí?, y pasamos a un patrón de dependencia, es que ya hay un trastorno, y es decir, que ya hay una dificultad para abandonar esta conducta, ya esta conducta se vuelve compulsiva, incontrolable, ya hay limitación para hacer otro tipo de actividades, ya hay un impacto funcional, ya el chico o el paciente le refiere que por más que intenta no logra parar de hacer esa conducta, porque además se le vuelve una necesidad, y en el momento en que no logra hacerla, ¿sí?, se torna hostil, irritable, molesto, y empieza a ver las dificultades a nivel escolar, a nivel del trabajo, con bajo rendimiento y impacto en todos los entornos de su vida. Es decir, que la diferencia básica entre uso excesivo y adicción es cuando pasa a afectar las esferas de la vida, es decir, la salud mental, emocional, el rendimiento en el trabajo, en el colegio, sus relaciones sociales, personales y familiares. Bueno, yo leí hace poco un estudio de la Universidad de La Sabana en Bogotá que es bastante preocupante sobre las cifras que arroja acá en Colombia, y quería contarte ese estudio y preguntarte para ti eso qué implica y cuál es la gravedad de este fenómeno en nuestro país. Ese estudio dice que el 43% de los jóvenes en Colombia tienen adicciones a los celulares y a la tecnología. Esto es una cifra bastante alta, doctora Catherine. ¿Qué opinas de esto y cuál es la gravedad de este fenómeno en nuestro país? Sí, es preocupante la tendencia que hay al uso excesivo y por ende pues generar un patrón de dependencia. Se habla que ya el 10% de nuestros jóvenes ya tienen un patrón de dependencia, y eso se ve manifestado inclusive en la consulta diaria. Hace 10 años, cuando yo llegué a realizar mi práctica clínica como especialista en adicciones, llegaba un ludópata, una persona con algún tipo de trastorno por conducta, muy eventualmente. Hoy en día la consulta es mucho más frecuente. En este momento en nuestra IPS contamos con varios pacientes en proceso justamente por ludopatía, y entre ellos menores de edad y personas adultas mayores con grandes dificultades. Es alarmante, y la verdad lo más preocupante es que no hay unas políticas claras ni una regulación para esta problemática. Bueno, ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Y qué es lo que hace que nuestros jóvenes y niños sean más vulnerables a este fenómeno? Aparte de, lógicamente, que la tecnología está por todos lados, que en las casas todo el mundo tiene celulares, que las familias le están regalando a los niños, creen que el mejor regalo que les pueden dar son celulares, pantallas y tecnología. Pero además de eso, ¿qué es lo que hace al joven o al niño más vulnerable a este tipo de adicciones? Doctora, yo creo, y lo que hemos podido analizar dentro de las sociedades de salud mental, es la falta de límites que ponen los padres respecto al uso de todos estos dispositivos digitales. Digamos, no es que esté malo hacer uso de ellos, también sería muy nocivo no poder hacer parte de la tecnología, pero es la gran cantidad de tiempo que pasan en estas redes sociales, lo que ven, y la falta de límites claros por parte de los acudientes. Y el contenido, la verdad es que el contenido genera unos grandes picos de dopamina, y ahí viene la necesidad de estar viendo, de estar buscando nuevamente qué ver en el celular, porque genera picos de dopamina que son momentáneos y que genera nuevamente esa sensación y ese deseo de la recompensa. Bueno, esa es la razón de ser de las adicciones. La sustancia o la actividad genera placer, y ese placer libera dopamina en el cerebro, y esa liberación de dopamina es la que hace que queramos cada vez más y más y más, y es un círculo vicioso. Pero mi pregunta con respecto a ese círculo
es por qué entonces no somos adictos a otras cosas que nos generan placer o por qué esas adicciones no son consideradas dañinas. Por ejemplo, si a mí me genera placer estar con mi pareja tomándome un café y voy, digamos, lo hago con frecuencia, ¿esto por qué no genera adicción sabiendo que también activa el eje de la dopamina y por qué eso no es considerado dañino? Bueno, todos los seres humanos tenemos un circuito de la recompensa y que va muy ligado a nuestras emociones. Ese circuito pues está ligado por el neurotransmisor de la motivación, del impulso, del placer, que es la dopamina. Todo lo que nos genere placer va a producir dopamina en unas pequeñas cantidades, como la alimentación, el sexo, la comida, alguna conducta que nos guste, el ejercicio, el leer, algún hobby. ¿Y eso para qué existe? Pues para preservar la especie, ¿sí? Y gratificarnos y poder sobrevivir y querer seguir viviendo. ¿Qué pasa? Ese sistema es manipulado por las sustancias psicoactivas o por una conducta, produciendo grandes cantidades de dopamina, pero inmensamente, o sea, grandes cantidades. ¿Y qué pasa? Ese cerebro se hiperestimula y entonces le empieza a dar prioridad a esa conducta porque le produce mucha más dopamina por encima de otras gratificaciones como es la alimentación, la salud, la familia. Entonces genera ese impulso de seguir reforzando, de seguir repitiendo esa conducta, la conducta que más dopamina le produce. ¿Y qué pasa? Pues eso hace que consumamos más sustancias psicoactivas o que queramos estar realizando por mucho más tiempo una actividad, porque ya no le empezamos a encontrar sentido a otras actividades. Y eso se llama tolerancia. Necesitamos consumir más para sentir un efecto deseado. Y ahí es donde viene el descontrol de nuestro sistema dopaminérgico. Por eso las personas siguen repitiendo y consumiendo más, repitiendo más una conducta, consumiendo más, a pesar de las consecuencias nocivas y dañinas que trae un trastorno por consumo de sustancias o un trastorno de conducta. Y hay que decirlo, no es algo que sencillamente se pueda tratar con fuerza de voluntad, porque como tú lo has dicho, es un trastorno estructural del cerebro en el cual hay una liberación excesiva de dopamina y no es algo que podamos controlar simplemente por fuerza de voluntad. Pero es importante aclararle a los oyentes que los niños son mucho más sensibles a estos estímulos y que ellos presentan unos peligros mayores que los adultos. Es decir, cuando un niño es expuesto a sustancias o a pantallas, la adicción puede llegar a ser obviamente más frecuente y más grave que en un adulto. ¿Esto por qué se presenta? Porque su cerebro todavía no está bien formado. Recuerda que el cerebro se termina de formar, de madurar hasta los 21 años. Entonces estamos hablando de un cerebro inmaduro donde todas sus conexiones neuronales todavía no están bien estructuradas. Entonces empiezan a generar disfunciones, incluyendo trastornos psicóticos, problemas graves de conducta, de cognición, de déficit de atención, y en niños muy pequeños se está empezando a ver retraso en adquirir el lenguaje. Sí, eso he visto yo también en estudios recientes, como hay un trastorno de déficit psicomotor, de déficit del lenguaje, de la inteligencia, del desarrollo cerebral. Incluso hay estudios que muestran menos masa encefálica en niños que son expuestos a celulares desde temprana edad. Entonces es muy importante decirle a los oyentes cuáles son todos esos peligros y esos daños que generan en los niños el exponerlos a las pantallas desde tan temprano. Entonces entiendo que son daños mentales, físicos, en el desarrollo cerebral, social, emocional. ¿Cuáles son esos daños, doctora Katherine? Las consecuencias de las adicciones no tóxicas o sin sustancias también son devastadoras. Desde el ámbito emocional, estamos hablando de generar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, aislamientos. Desde el punto de vista social, problemas y conflictos en la familia, separaciones, y desde el punto de vista económico, pérdida financiera, ruina financiera y endeudamientos, e inclusive problemas graves con
con estas personas que prestamistas y eso pone en riesgo a la familia también. Y es que hay que decir que la industria de las pantallas, de los videojuegos, de las redes sociales, conoce muy bien este sistema de recompensa de la dopamina del cerebro y lo utiliza con bastante inteligencia. Las redes sociales, los videojuegos y demás tienen varios mecanismos que activan el sistema de la dopamina. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pues digamos en las apuestas en línea, que es el mayor problema actual que se está viendo, es que le da microganares a las personas apostadoras y entonces les da como esa falsa percepción de estar obteniendo dinero, de poder controlar esa conducta, cuando finalmente lo que están haciendo es una pérdida mucho más grande. Por ejemplo, en las redes sociales, el me gusta, el clic, el scrolling infinito, que es un mecanismo que también las empresas utilizan. Es correcto, y el poner unas falsas realidades, colocar unos estándares de belleza muy elevados, unas vidas sociales pues muy elevadas, que inclusive esto hace que los chicos empiecen a frustrar y a tener unos trastornos depresivos, de ansiedad, pues porque lo que buscan es tener enganchados a esos chicos y que los sigan y poner like, pues porque eso representa dinero pues para todo esto de los influencers. Por eso ante el Congreso de la República unos influencers positivos, entre ellos un médico cirujano de la ciudad de Pereira, está liderando una campaña para poder regular todo el contenido digital de estas personas, y poder regular también las páginas a los que los chicos tienen acceso. Es muy interesante porque la verdad no hay una política clara, como todo esto es tan nuevo, no hay una política clara que pueda ayudar a regular y a ponerle control y límites a esta situación. Bueno, y una de las razones que agrava y perpetúa este ciclo y esto que está sucediendo con los niños y las pantallas es que los padres utilizan las pantallas porque hay niños que son muy hiperactivos y que los padres están ocupados y necesitan tener al niño en la pantalla para que esté tranquilito y calmado. ¿Cuáles serían tus recomendaciones y tus consejos? Bueno, está bien de que los niños pues no pueden estar ajeno a la tecnología, pero todo dentro del equilibrio. Tú sabes que tu hijo está mirando en este momento en una red social, con quién está hablando. También deben haber unos tiempos estimados para que los chicos entren en contacto con las redes sociales. Acá lo importante ni siquiera es el artefacto digital, sino en cómo se usa, qué tiempo se va a emplear y quién lo va a acompañar. Yo pienso que más allá de la tecnología que es inherente a la evolución humana, es ese acompañamiento, es el equilibrio que se tiene que mantener entre el uso de este medio digital. Bueno, ¿y cuál es esa recomendación en cuanto a edad versus tiempo de uso de pantalla en los niños? Pues según los últimos estudios, la recomendación es que entre 0 y 6 años pues no tengan ningún tipo de acceso a las pantallas. De 6 a 10 años, media horita, y por encima de 10 años, 1 hora al día, hasta que ya tenga una mayoría de edad. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. ¿Alguna llamada en línea? Buenos días, doctoras, y a todo el equipo de trabajo de este programa radial. Muchas gracias por este espacio. Buenos días, querida oyente. Gracias por interesarte en nuestro programa. ¿Cuál es tu pregunta el día de hoy? Bueno, quiero contarles la problemática que tengo en este momento, pues que estoy viviendo en mi familia, y es que tengo un hijo adolescente de 18 años. Está mi hijo en este momento viviendo una problemática grave y es la adicción a todo el tema digital. Realmente no es solo a los videojuegos. Él pues tiene su PlayStation, pero pues no es solo eso, es el celular. Entonces cuando no está con los videojuegos está con el celular o está en el computador, y pues yo pienso que está estudiando y realmente todo el tiempo está viendo programas de YouTube, todo ese tipo de contenido que no le genera ninguna utilidad y realmente ya no quiere hacer ese tipo de actividades. Entonces el rendimiento académico bajó notablemente.
pues la pérdida de materias, el desinterés total en el colegio. De hecho, pues se queda dormido en clase porque yo asumía que se quedaba dormido y parece que seguía conectado con el celular hasta altas horas de la madrugada en Instagram o en YouTube. Y bueno, pues eso muy preocupante para nosotros porque también no solamente se ve reflejado en las notas, sino que también en la actitud, en querer socializar, en querer compartir con el resto de la familia, con otros amigos. Realmente está absolutamente inmerso en esto y es muy difícil que logre desconectar su mente de estos temas digitales para realizar otras actividades, para cumplir con sus deberes tanto de la casa como los deberes académicos. Entonces sí es una situación bastante difícil porque no es fácil ese manejo y más cuando pues uno como padre de familia no puede estar en la casa supervisándolos todo el tiempo. Doctora Catherine, la historia o la situación que nos cuenta la oyente cumple con todos los criterios de adicción, no es un uso excesivo, sino que realmente está siendo difícil para el joven o imposible dejarlo y además está afectando todas las esferas de su vida. Sí, es correcto, doctora. Ya ahí tendría el diagnóstico de un trastorno por uso de medios digitales. Entonces sí es muy importante en este caso acudir y buscar la ayuda profesional, ojalá en un equipo interdisciplinario donde aborden grupos de ayuda, sea individual, grupal, se le pueda realizar la psicoterapia individual y también tenga la intervención familiar. Recuerde que las adicciones afectan a todos quien rodea a la persona que tiene este tipo de trastornos. Entonces la invitación para nuestra oyente es que acuda lo más pronto posible con el chico a algún centro especializado en adicciones con profesionales idóneos donde pueda recibir toda la ayuda especializada. Yo ahí tengo una duda antes de la siguiente intervención. Él es un chico mayor de edad ya con 18 años y tengo entendido que para manejar las adicciones, según tus intervenciones novedosas, la persona tiene que querer. ¿Qué pasa si esta persona no desea tratarse? ¿Cómo se interviene y cómo la familia puede intervenir este aspecto? Lo más importante es que logren llevar al paciente a la consulta. Ya ahí ya está la magia del profesional para realizar una entrevista motivacional. En adicciones ocurre algo bien particular y es que el 80 y el 90% de los pacientes no aceptan que tienen un problema, no aceptan un impacto funcional, pero allí está la entrevista motivacional y las preguntas que se le va haciendo y toda la intervención para que él vaya entendiendo, vaya comprendiendo su problemática, y lo que vamos haciendo es por lo menos pequeños cambios para que después logre conservar nuevamente su funcionalidad. Bueno, ya viste, querida oyente, no puedes enfrentar esto sola, tienes que buscar ayuda profesional. Bueno, creo que tenemos otra llamada en línea, adelante. Buenos días, doctora Diana, quería felicitarla por este excelente programa. Buenos días, querido oyente, adelante, cuéntanos cuál es tu aporte o tu pregunta, cómo te podemos ayudar. Doctora, pues quería comentarle básicamente un problema que tengo. Yo tengo una hija de 13 años que sufrió de bullying por no tener un celular y finalmente accedí a comprárselo, pero pues me tiene preocupado la situación y no sé cómo manejarla. Quisiera que ustedes me ayudaran con algunos consejos. Bueno, doctora, ¿cuál es tu consejo frente a este regalo que este padre le hace a su hija, pensando que es adecuado para disminuir el bullying en la escuela? Como lo dije anteriormente, lo más importante es ese acompañamiento por parte de los padres, poner unos horarios y establecer unos límites claros y las consecuencias. ¿Qué pasa si la niña no cumple esos acuerdos y esos límites? Y esas consecuencias pues deben ser muy claras y se deben de cumplir. Es como mi recomendación, y estar evaluando cómo va el comportamiento de ella, cómo van sus actividades académicas, y lo más importante es tratar el bullying con la institución, mirar qué es lo que está pasando, porque aquí lo que se está haciendo es tratando de enmascarar un problema, hay que ir por la solución. Bueno, y para complementar la respuesta de la doctora, esos límites claros que se deberían poner a un adolescente cuando se le entrega un celular son, primero, pues que no debe utilizar el celular apenas se levante,
no lo debe utilizar en el colegio, no lo debe utilizar en horas de almuerzo ni de comida, no lo debe utilizar cuando esté compartiendo con su familia y debe haber un tiempo máximo de uso que no puede sobrepasar 1 hora, como ya nos lo dijo la doctora Karen. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Bueno, y llegó la hora de conocer un poco más acerca de la vida, los gustos y las pasiones de nuestra especialista invitada, la doctora Katherine. Doctora Katherine, nos contabas hace un momento que disfrutas mucho en tu tiempo libre de una actividad que haces con los habitantes de calle. Cuéntale a los oyentes un poco más acerca de eso tan bonito que haces. Sí, en mis tiempos libres junto con mi esposo y algunos amigos y colaboradores realizamos unas jornadas de atención al habitante de calle que se llama Charlando y Barbeando, y es donde les brindamos cortes, baño y algún tipo de refrigerio. Llevamos personas que troven, que puedan contar algún cuento, ¿sí? Algún músico, y es un espacio muy bonito. Y de compartir con otras personas y con los más necesitados. Bueno, ahí la tienen, su dopamina y ayudar a los habitantes de la calle. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, y llegamos a la hora de tips de belleza y equilibrio y queremos conocer esos consejos de belleza de la doctora Katherine. ¿Qué opina del ejercicio? Me contaba hace un momento que la doctora Katherine hacía pesas hace muchos años, hacía ejercicio de fuerza, de fierros, es mamá reciente, hace menos de 24 meses entiendo, y está retomando esa parte. ¿Qué consejos de salud les puedes dar, por ejemplo, a las mamitas, a las mujeres que están en embarazo, a las que acaban de salir de embarazo, para cuidarse y para mantener la salud y la forma? Pues sí, es muy importante la alimentación, tener una dieta balanceada, 0 gaseosas, dulces, lo mínimo posible, unos hábitos también en actividad física, caminar, moverse por lo menos. Sí, como lo dijiste, yo practiqué halterofilia hace muchos años. Ahora retomando después de la maternidad, ha sido muy importante para mí nuevamente retomar la actividad física por todos los cambios hormonales, físicos, y porque es una manera nuevamente de reconectarme conmigo misma. Bueno, ya la oyeron, recomendación, halterofilia, ejercicio, pesas para reconectar consigo misma después de la maternidad. Y así llegamos al final de otro fascinante episodio de Hablemos Claro con la doctora Diana. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con la doctora Katherine Salazar, psiquiatra especialista en adicciones, quien nos compartió importantes enseñanzas y reflexiones acerca de la adicción a la tecnología en niños. Doctora Katherine, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Doctora, muchísimas gracias por este espacio. Muy gratificante, muy ameno poder estar acá. Es un honor para mí poder haber compartido con ustedes este espacio. Bueno, doctora Katherine, y si alguien quiere escuchar la entrevista o compartirla con familiares y amigos para conocer las enseñanzas de la doctora Katherine, lo pueden hacer, recuerden, por las redes sociales de Bésame, Diana Giraldo MD, por los canales de YouTube y Spotify. Doctora Katherine, y si alguien necesita ayuda y necesita ayuda especializada como la que tú brindas, con esa especialización en adicciones y esa vasta experiencia que tienes en la materia, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, estamos ubicados en la ciudad de Pereira. Nuestra IPS se llama Casa Salud Mental con K, y nos pueden encontrar en Instagram como Casa Salud Mental, a nuestro correo electrónico casasaludmental@gmail.com, y también en nuestra página web casasaludmentalips.com. Bueno, y antes de terminar, los quiero invitar a que sintonicen el próximo viernes a las 11 a.m. Bésame, porque tendremos un programa muy especial. Hablaremos de la donación de órganos y tendremos un anestesiólogo cardiovascular y trasplantólogo, quien nos contará cómo es el proceso y qué es lo que hay alrededor del trasplante de órganos y de la donación de órganos. Es una entrevista que realmente nos va a tocar fibras, porque nos va a enseñar al final que todos nosotros dentro de nuestro cuerpo, en muchos de nuestros órganos, tenemos literalmente el don de dar vida. No se lo pierdan.
Gracias por acompañarnos y recuerden, queridos oyentes, que el control de las adicciones a la tecnología comienza en casa, colocando límites claros, hablando con nuestros hijos y adolescentes, y que el principal regalo que le podemos dar a nuestro hijo no es la última tecnología ni un iPad o un celular. El mejor regalo que le podemos dar a nuestro hijo es el tiempo, la guía, la dedicación y las enseñanzas. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.